Bienvenidos hermanos, damos la bienvenida a los que en esta mañana a través de la plataforma YouTube pueden también estar juntamente con nosotros en la iglesia Camino de Vida de Rosell y recibir la palabra del Señor en esta mañana. El título de esta mañana del mensaje es 3 actitudes hacia Dios después de ser perdonado. Te repito, 3 actitudes que debemos tener hacia Dios después de ser perdonados. Me gustaría que entiendas que en la vida de fe muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a entender que no podemos vivir solos. La primera sentencia que Dios hizo del ser humano es: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Dios dijo esto, no se refería necesariamente a una pareja, a un esposo, a una esposa. No es bueno que el ser humano viva solo. No es bueno que el ser humano viva sin compañía, sin consejo, sin una orientación, sin alguien que esté a su lado y lo anime. Quizás una de las formas que el hombre ha podido mostrar un poquito de esto lo vemos en la legendaria novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros trataba acerca de una persona en Francia que se llamaba D'Artagnan. Y D'Artagnan, como buen manejador de espadas, fue hasta París y se encontró con 3 mosqueteros expertos. Uno se llamaba Athos, otro se llamaba Porthos y otro se llamaba Aramis. Ahora, cuando D'Artagnan se encuentra con ellos, les expresa su deseo de unirse. Y los muchachos al comienzo no querían que D'Artagnan se une a ese grupo. No querían que los 3 mosqueteros se conviertan en 4. Pero a pesar de que Aramis era una persona muy pensante, Porthos era una persona de mucha fuerza y Athos era una persona que tenía el instinto para saber cuándo atacar y cuándo no, estos 3 se dieron cuenta de que D'Artagnan tenía algo que ellos no tenían. D'Artagnan tenía pasión por lo que hacía. Los otros eran más expertos, pero D'Artagnan tenía el deseo de servir al rey. Los otros eran más experimentados, pero D'Artagnan tenía esa pasión, ese empuje de hacer cosas por el bien de la nación. Y cuando aceptaron finalmente a este 4 mosquetero, estos 3 se convirtieron en 4 y tuvieron un lema que hasta hoy es muy conocido, y ese lema es: uno para todos y todos para uno. Ok. Entonces ya no más comenzaron a vivir independientemente. Ahora tenían una razón para vivir. Ahora tenían una forma en que podían unir sus vidas con un propósito. Y eso es la iglesia. La iglesia es el sitio donde personas distintas se unen y se unen con un propósito, todos para uno y uno para todos. Y eso que nos une, y eso que hace que los distintos sean unidos, se llama Cristo. La oración de Jesucristo antes de ir a la cruz fue: Señor, yo te pido por ellos. No te pido que los libres del mundo, sino te pido que los guardes del mal, para que todos se vean como una sola cosa. Y eso es lo que en la iglesia nosotros debemos tratar de ser. Y debemos tener actitudes hacia Dios que nos demuestran que realmente ya no pensamos en nosotros mismos, sino que ahora estamos pensando en grupo, en equipo, como iglesia, como parte del reino de Dios. Ahora somos uno para todos y todos para uno. En el pasaje que estamos tocando en esta mañana, Lucas capítulo 7, nosotros vemos una pequeña historia que nos da lugar a lo que queremos decir. Lucas 7, desde el versículo 36, yo no sé si pudieses por favor poner tus ojos en tu Biblia y buscar Lucas capítulo 7, versículo 36. La palabra del Señor dice así: uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca
porque es una mujer pecadora. Quisiera tocarte algunos temas, un minutito solamente. Uno más, por favor, hermano Manuel. Quería ponerte en contexto de lo que está pasando. Jesús, el más grande maestro, el salvador del mundo, estaba andando en campaña, transmitiendo el mensaje de fe y esperanza alrededor de toda Jerusalén. Entonces, Jesús andando por las aldeas, viene un fariseo, un religioso, una persona que conocía mucho de Dios, y le ruega a que entre a su casa y coma. Cualquiera, a la usanza del judío, cualquiera no podía entrar a comer a la casa de un judío. Tenía que ser una persona muy querida, muy estimada. Pero este fariseo le hace entrar a Jesús y le ruega para que venga a su casa y le da de comer. Ahora, te quiero explicar un poquito cuál era la costumbre de esa época. Porque los judíos eran orientales, son orientales, y nosotros somos occidentales. Los occidentales tenemos cierta forma de comer. Los orientales de esa época tenían otra forma de comer. Los orientales ponían una especie de almohada o cojín en el piso y se echaban tirados sobre el lado izquierdo. ¿Okay? Se recostaban con los pies hacia afuera y había en el medio de ellos una pequeña mesa bastante baja. De tal manera que cuando caía su mano recostado en el lado izquierdo, ellos iban, no tenían tenedores, cuchillos, cucharas. Ellos con su mano iban comiendo los bocados de pan que querían, mientras recostados iban mirándose a la cara y entre ellos iban compartiendo una comida. Vale decir, la comida era un acto de intimidad. La comida era un acto de familia, en el cual te podías mirar a los ojos y podías conversar con el que estaba al lado tuyo. Al quedar así y verlo de esta forma, queríamos dejar entender algo. Antes hemos visto en las obras de Da Vinci, por ejemplo, en la Última Cena, nosotros hemos visto que la mesa era de esta forma, a la usanza occidental. Pero esa no es la forma en que los judíos comían. Los judíos comían de la otra manera. Por favor, hermano Manuel, un antes, de esta forma. ¿Okay? Ahora, cuando venía un invitado a la mesa, lo que hacía un buen judío siempre era lo primero, punto número uno, agarraba y le pedían al siervo más humilde que agarren un pequeño lebrillo, un recipiente con agua, y le lave los pies a la persona que estaba invitada a comer a la casa. En ese tiempo no había zapatos, en ese tiempo no había tenis, en ese tiempo la gente usaba algunas sandalias, solamente los de clase alta, y los que no eran de esa clase tenían que andar sin ningún tipo de calzado. Obviamente, cuando entraban a una casa, los pies estaban sucios. La forma de recibir a una persona muy estimada era que el siervo más humilde le lavara los pies y se los secara. De allí, una vez con los pies limpios, entraba a la casa y el buen judío le daba un beso en cada mejilla a su invitado. Y le decía, Shalom, hermano. Shalom, Moisés. Shalom, Abraham. Y entonces el otro le respondía y le decía, Shalom. La palabra Shalom significa paz. Y lo último que hacían antes de que pasaran a comer, el dueño de casa agarraba un pequeño recipiente que tenía aceite. Y el aceite en la Biblia significa el Espíritu Santo. Metía sus dedos en el aceite y se los ponía en la frente, en las mejillas y acá en las dos manos. Eso representaba la presencia de Dios, invitándolo a pasar y a tener una buena tarde de comida con sus amigos. Resumiendo, cuando un invitado llegaba a una casa de un judío, lo primero que tenían que hacerle era lavarle los pies. ¿Okay? Gracias a Dios que no somos judíos, porque si no, lo que nos tocaría. Segundo, ¿qué era lo segundo que teníamos que hacer? O que tenía que hacer un judío, le daba un beso en la mejilla. Okay. Y lo tercero que tenía que hacer un judío cuando recibía a su invitado era agarraba un poquito de aceite que representaba, ¿qué cosa el aceite? El Espíritu Santo, la presencia de Dios, y se lo ponía en la frente, en las mejillas y en las dos manos. En la frente, para que Dios cuide sus pensamientos. En las mejillas, para que Dios siempre le provea el alimento. Y en las manos, para que el judío sepa qué es lo que tiene que tocar y que esté bendecido
por Dios cada cosa que pasaba por su mano. Ese era el simbolismo que nosotros vemos en Lucas capítulo 7. Hasta aquí todo bien. Entonces Jesús dice que mientras está comiendo, echado sobre su mano derecha, echado sobre su almohada, la mesa en el medio y obviamente sus pies hacia atrás, él estaba comiendo las porciones de pan mientras iba debatiendo, compartiendo con sus invitados. En eso entra a la casa sin pedir permiso una mujer que dice la Biblia que era pecadora. No se dice el pecado de esta persona. Algunos suponen que era una mujer que vendía su cuerpo por dinero, pero no está especificado 100% en la Biblia qué cosa era lo que le hacía de esa categoría. Pero dice que al decir una pecadora pública, es casi obvio que era una persona que se dedicaba a la prostitución. Dice acá, al saber que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó un frasco de un perfume de alabastro. El alabastro era el perfume más caro que había en la época. Por lo tanto, esta mujer aparentemente tenía dinero, manejaba ese dinero. Ahora, con eso había comprado algo que era de mucho valor, pero ella no estimó el valor. Una cosa es precio y otra cosa es valor. Para ella no había algo de valor porque el precio de lo que ella buscaba era más alto que las monedas que le habían costado ese valioso perfume. Y esta mujer va y en el versículo 38, vamos a ver nuestras Biblias, dice, y estando detrás de Jesús, porque Jesús estaba con los pies estirados, vino a sus pies llorando y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, imagínense que en una comida están los amigos allí y súbitamente entra una mujer y se tira a los pies de uno de los invitados y comienza a hacer este acto escandaloso delante de esa reunión en pleno. Ahora, nosotros vemos algo. ¿Qué cosa hizo el dueño de la casa cuando vio lo que pasaba? Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si realmente Jesús fuera profeta, él supiera quién es esta mujer y a qué se dedica. Pero Jesús le respondió en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y de ahí saltamos, o vamos a seguir leyendo, versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. A uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. No teniendo ellos con qué pagar, les perdonó a los 2. Entonces, dime tú, ¿cuál de los 2 amará más al que les perdonó la deuda? Y Simón respondiendo le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. A ver, te quiero poner una idea de más o menos de qué significa esto. De repente quizás no entiendas qué es un denario, qué es esto. Lo que ganaba un judío en un día, el sueldo de un obrero judío, era un denario. Eso era lo que se ganaba por el jornal de un día. Entonces Jesús le dice a Simón: Simón, antes de que votes a esa mujer, déjame ponerte una pequeña historia, a ver si la actitud que tú estás teniendo con ella es la correcta. Entonces Simón le dice: dime, ¿qué pasa si hay una persona a quien uno le debe a un prestamista 50 y el otro le debe una cantidad más grande? Entonces uno le debe 50 y otro le debe 500, y el prestamista los llama a los 2 que no le pueden pagar y a los 2 le perdona la deuda. La pregunta es: ¿quién estará más agradecido? Entonces Simón le dice: obviamente el que debía más, porque a él le perdona más la deuda. Y entonces Jesús le dice en el versículo 44, vamos a ver un poquito más ahí, hermano Manuel, ayúdeme. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, aquí está en la pantalla también: ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Miren, tremendo malcriado que había invitado a Jesús a comer a su casa. Jesús entra a la casa de Simón, fariseo, y Simón no le manda a lavar los pies. Y Simón no le da beso. Y Simón no unge su cabeza con aceite. Ya pues pasa, siéntate, ya, ahí quédate. Tú dices que eres profeta, ya, siéntate. Vamos a discutir acerca de la fe. Este hombre conocía de la fe. Este hombre conocía el Antiguo Testamento. Este hombre era maestro de niños, pero no tenía algo que le faltaba. No tenía algo que podía marcar la vida en su fe, en su corazón, en sus hechos. No tenía amor. Y a veces nosotros conocemos las cosas de Dios, pero no tenemos amor. Y nos olvidamos que alguien nos perdonó una deuda imposible de pagar. Y esa deuda que nosotros teníamos, la teníamos pendiente con Dios. ¿Quién pagó nuestra deuda? ¿Tú o Jesús? Jesús pagó la deuda. ¿Okay? Entonces, 3 demandas que hace Jesús para nuestras vidas. Y ese es el tema de esta mañana. Por eso les puse 3 actitudes hacia Dios después de ser perdonado. ¿Qué cosa no hizo este dueño de casa cuando recibió a Jesús? Primero, no le dio, no le lavó los, no le dio y no le ungió la cabeza con aceite. Entonces, las 3 actitudes que debemos tener hacia Jesús después que lo conocemos es darle agua, darle beso y ungirle con aceite. Y esas son las 3 cosas que Dios pide de ti. Y cada una de estas 3 cosas es un símbolo de lo que tú debes hacer en tu relación con Dios. El agua representa una actitud tuya ante Dios. El beso representa una actitud tuya para con Dios. Y el aceite representa una actitud tuya para con Dios. Vamos a avanzar un poquito para entender. Hermanos, quizás tú puedas decir, me encontré con Jesús. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Ya conocí las cosas de Dios, ya conocí mi condición, ya conocí que tengo un Salvador, ya acepté a ese Salvador, ya pertenezco a una congregación. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosa es lo que hago cuando veo a ese maestro que pasa alrededor mío, en mi aldea, en mi pueblo, en mi vecindario? Cuando lo veo, cuando me encuentro con él, cuando recibo sus enseñanzas. ¿Qué sigue? Y hermanos, la clave para el éxito en la vida de fe es quitar de tu vocabulario la palabra o el artículo, como se dice en literatura, mí. Te repito, quitar de tu boca la palabra o el artículo mí. Cuando usted dice mi casa, mi dinero, mis hijos, mi esposo, mi novio, mi vida, mi tiempo, mi domingo. Cuando usted maneja su vida con los mis, entonces usted no ha aprendido que su vida no pertenece realmente a usted. Todo lo que usted tiene no es suyo. Usted solamente lo administra, pero se lo dio Dios. Amén. Un pasaje más, hermano Manuel. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe. Lo que vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe. Y por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Primera actitud que nosotros debemos tener ante Dios: la actitud ante el dinero y las cosas materiales. No me diste agua, dice Jesús. Hermanos, cuando nosotros muchas veces no sabemos darle a Dios lo que le corresponde, cuando nosotros no sabemos darle a Dios de nuestro dinero, de nuestros bienes, de nuestras capacidades para sus cosas, entonces nosotros no entendemos uno de los propósitos que nosotros podemos tener en la vida. En el tiempo de Jesús, conseguir el agua pura era algo muy costoso. El agua se vendía por cantidades muy grandes. Y el Señor Jesús dice, muchas veces no me diste el agua. Y el agua es la forma en que nosotros podemos conseguir nuestros bienes y nuestras posesiones. Uno más, hermano Manuel, por favor. Dice, Dios, las palabras de Salomón: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te
Todo es de Dios. y de lo recibido de tu mano te Damos. hermano, a Dios, y eso lo tengo muy claro yo que tengo negocio, a Dios le basta levantar un dedo y darte todas las conexiones para que tú puedas engrandecer tu vida. Y a Dios le basta bajar un dedo para que tú no tengas nada. Todo lo que tenemos es de Dios. Tus hijos son las bendiciones que Dios te ha dado para que lo administres. Pero cuando te olvidas del dador de las cosas para seguir a tus hijos, e idolatras a tus hijos, e idolatras a tu esposo, e idolatras, ¿cómo que idolatro a alguien? Cuando tomas en poco a Dios por seguir primero la palabra de otra persona, entonces esa persona, por más querida que sea, por más amada que sea, se convierte en un ídolo para ti. Y así nos damos cuenta que un ídolo no es necesariamente una estampita, una imagen, una efigie, algo a quien le hacemos una seña. Un ídolo es todo aquello que se interpone entre tú y Dios. Cuando tú prefieres a tu hijo antes de buscar a Dios, tu hijo es tu ídolo. Cuando tú prefieres a tu esposa, a tu esposo, cuando tú prefieres una actividad, un deporte, una salida, lo que sea, antes de buscar a Dios, entonces eso se convierte en tu ídolo. Y la Biblia dice, quien ama más, padre, hermanos, hijos o la vida más que a mí, no es digno de mí. Cuando nosotros contribuimos y damos para la casa de Dios, dice así, se alegró el pueblo de Dios por haber contribuido voluntariamente a mantener el templo de Dios. ¿Okay? Otro pasaje dice, traigan todos los diezmos al lugar donde se guardan provisiones y que haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová, si es que no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es si con nuestro dinero honramos a Dios. No me diste agua. Lo segundo, hermano Manuel, una más por favor. Dice allí la palabra del Señor. Segunda actitud hacia Dios. No me diste beso. La actitud hacia la condición del ser humano. Y hermanos, eso es algo que nosotros debemos tener. A veces nos llevamos muy bien con Dios, pero nos llevamos mal con la gente. A veces queremos mucho a Dios, pero no queremos a nuestro prójimo, porque no son como nosotros queremos. Y el problema de Simón, ¿sabes cuál era? De que esta mujer pecadora no era como él quería. No hacía las cosas tan bien como él las hacía. No seguía a Dios como él lo hacía. Y nosotros a veces podemos ser fariseos 2025 y podemos hacer algunas cosas que hacían ellas. No basta con venir a una iglesia. Tienes que amar a la persona que está a tu lado. Al primero que tienes que amar, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo en la Biblia, se la puedes cambiar por una letra. En lugar de J, ponle la X. ¿Sabes qué significa prójimo? Tu próximo. Pregunta, ¿quién es tu más próximo a ti? Los que viven contigo, ¿no es cierto? Tu pareja, tus hijos, tu familia. Y la Biblia te pide que los ames a ellos, ¿no es cierto? Y que hagas con ellos lo que quisieras que hagan contigo. No importa cómo te respondan ellos, tú no debes cambiar. Tú debes mostrar qué cosa es seguir a Dios. Y la comida entre los judíos era para los más amados. Y a los invitados se les recibía con un beso en la mejilla. Y hermano, que esta iglesia sea la iglesia del amor. Que esta iglesia sea ese lugar donde no importa si la persona se equivocó o no. Que no importa si la gente se cayó 1 o 1000 veces. Cada vez que entren por ese lugar, que ellos sepan que hay una mano, un abrazo, un saludo, una sonrisa. Alguien que está pendiente de ellos. ¿Se equivocaron? Sí. ¿Se les tiene que enseñar? Sí. Pero cuando se les tiene que abrazar, también se les abraza. Este fariseo conocía mucho de Dios, pero no le dio la bienvenida a Jesús. No le lavó los pies. No le dio un beso. Jesús no sintió el amor a través de una persona física. A veces la gente no lee la Biblia, pero te lee a ti. Lee tu amor. Tú puedes transmitir el amor de Dios. Tú puedes transmitir la misericordia de Dios. Te cuento una pequeña historia. Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, los alemanes
invadieron muchos lugares de Europa, y entre ellos fueron a Varsovia y comenzaron a tirar una serie de misiles contra la ciudad. Entonces fueron a la plaza principal y los misiles cayeron toda una mañana y mitad de la tarde contra Varsovia. El cielo, que estaba brilloso, cuando se terminaron de ir todos los escuadrones alemanes, quedaron totalmente opacos. Cuando la gente comenzó a salir en la noche, solamente veía humo. Al día siguiente, en la mañana, salieron todos a la plaza principal a ver cómo había quedado y qué había quedado de esa ciudad de Varsovia. Y alguien se dio cuenta de que en la plaza principal había una escultura, una estatua que representaba al patrón del pueblo con las dos manos estiradas. Ahora, con las balas que habían caído, con los misiles que habían caído, esa estatua estaba intacta, pero ya no tenía sus dos brazos. Los dos brazos habían sido impactados y se habían caído nuevamente. Entonces, el alcalde de la ciudad propone reedificar nuevamente Varsovia. Y cuando van a hacer el presupuesto para recuperar todos los daños, alguien le dice, bueno, tenemos que tumbar la estatua y tenemos que levantarla de nuevo para volver a hacer el patrono con los brazos estirados. Y el alcalde dice, restauramos todo, menos esa estatua. ¿Por qué? Porque le dice, esa estatua allí está intacta y solamente le faltan sus dos brazos. Vamos a dejar los dos brazos así como están, y de ahora en adelante ustedes van a ser los brazos de Dios. Ustedes van a ser los brazos que reciban a la gente que entra a la ciudad de Varsovia. Y así efectivamente se quedó esa pequeña estatua como símbolo de que Dios quizás está trabajando a través de los brazos tuyos. La tercera actitud. Primera actitud dijimos, no me diste, no me diste. La segunda actitud, no me diste beso. Entonces yo te pregunto a ti, ¿no? Dios nos pide amar a nuestro hermano, amar al difícil, amar al complicado, amar al que no piensa como tú, al que tiene carácter distinto como tú, al que está más avanzado en edad como tú, al que todavía no ha vivido la vida y es inexperto. Y hay un mensaje acá que dice, no basta con amar a Dios, tienes que amar a la iglesia. ¿Quieres saber lo mucho que Dios ama a la iglesia? Él murió por ella. Y si Dios ama a la iglesia, entonces tú también tienes que amarla. Uno más, hermano Manuel. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Seguimos, la tercera actitud. La actitud hacia las cosas de fe. No ungiste mi cabeza con aceite. Y hermanos, el aceite era la presencia de Dios en medio de cada cosa que nosotros hacíamos. ¿Cuánto de tu tiempo, cuánto de tu día tú lo dedicas para buscar las cosas de la fe? Se ha hecho un estudio en iglesia americana, por si acaso. ¿Cuánto tiempo la gente lee la Biblia? Diario. Okay. ¿Sabes cuánto es el promedio de que en las iglesias americanas cristianas, evangélicas, la gente lee la Biblia diariamente? A ver, ¿cuánto crees más o menos? 30%. 30% del día o 30% de su día. O sea, 30% del día leen la Biblia. Wow, está bien esa iglesia. A ver, ¿cuánto tiempo creen que la gente lee la Biblia diariamente? ¿Perdón? No estoy hablando de por ciento, minutos diarios que la gente, que el creyente lee la Biblia. ¿Cuánto? 5 minutos. 120 minutos. 3 minutos al día. Algunos más, algunos menos, otros no la leen, pero el promedio de un cristiano americano, ¿no? Los hispanos, yo sé que ustedes leen a cada rato, ¿no? Pero los americanos, ¿okay?, leen la Biblia al día, 3 minutos de promedio. Te pregunto, con 3 minutos de Biblia, ¿tú crees que te vas a sostener todo un día, 24 horas de ataques, cosas que ves, cosas que escuchas, presiones de las redes? Es difícil, ¿no? Y por eso es que nosotros te pedimos que tú vengas a una iglesia y congregues y escuches las cosas de la fe. ¿Okay? ¿Por qué pedimos que tú vengas a un templo? ¿Para marcar tarjeta? No.
para que tú cumplas con un pastor, con un religioso. No. ¿Sabes por qué te pedimos que vengas a una iglesia? Porque oramos tan poco y leemos la Biblia tan poco que muchas veces el único tiempo en que abrimos la Biblia es el tiempo que venimos aquí al templo. Y por eso es importante venir a la casa del Señor. Porque si no, por naturaleza tú vas a ir contra tus dos enemigos, contra tu mente y contra tu corazón. Tu corazón te va a decir lo que no puedes y tu mente te va a decir las oportunidades que te estás perdiendo en el mundo. Y la única forma de luchar contra eso es recibir la palabra de Dios. Por naturaleza te van a hacer lo malo. Te pongo un pequeño ejemplo. Yo sé que todos se han bañado hoy día, ¿cierto? ¿Cierto? Confío. ¿Okay? Ahora, ¿qué cosa pasa cuando usted no se baña un día, 2 días, 3 días? ¿Ok? Así no hagas deporte, no transpires, te quedas sentadito en una silla, 3 días. ¿Ok? Pregunta. ¿Vas a comenzar a oler más rico o no? Ahora, ¿por qué? Si no estás trabajando ni haciendo ejercicio, esforzándote, ¿por qué comienzas a botar mal olor? ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano es así. Tú no te cepillas los dientes, no te lavas la boca un día, día y medio. Y dile a tu esposa, mami, un besito. ¿Qué te va a decir? ¿Ah? Ahora, ¿por qué? Ponte que no comas nada, que no te ensucies la boca. ¿Igual te va a salir mal aliento o no? Sí, porque por naturaleza a nosotros nos sale. San Agustín decía que todos los actos que se dan en la naturaleza se dan en la vida de fe. ¿Ok? Y tan igual que ese ejemplo que te he puesto, si usted no diariamente no se asea espiritualmente, no se limpia espiritualmente, ¿no? Entonces usted va a comenzar a botar algo que la gente va a notar en algún momento de que usted no está siguiendo las cosas de la fe. Pero cuando usted agarra el aceite de Dios y se lo pone en su cabeza para guardar sus pensamientos, cuando se lo pone en sus mejillas para guardar lo que usted come, cuando se lo pone en sus manos para que todo lo que usted produzca lo haga con la bendición de Dios, entonces Dios te va a ayudar en todo lo que haces. Amén. La Biblia dice, el justo crecerá tan alto como las palmeras, si es que están plantados en la casa de Dios. Y la Biblia ilustra de una manera muy especial lo que es la unidad de la iglesia. No dice que los que van a permanecer son los que visitan la casa de Dios. No dice los que vienen de cuando en cuando a la casa de Dios. No dice los que están en ocasiones especiales en la casa de Dios. Dice los que están plantados en la casa de Dios. Ahora se viene la temporada de huracanes en los Estados Unidos. ¿Okay? Y uno de los lugares más afectados usualmente es el estado de Florida. El estado de Florida se caracteriza por algo, por la gran cantidad de palmeras que tiene. Y es interesante ver que los vientos huracanados agarran las casas, los autos y los mueven, los letreros, los hacen volar, etc. Ahora, pero tú ves una palmera y una palmera no se cae. ¿Y sabes por qué? Porque las palmeras tienen algo especial. Se ponen una al costado de la otra y las raíces de las palmeras se van enlazando en el subsuelo. De tal manera que la raíz de una palmera se enlaza con la otra, y con la otra, y con la otra, y con la otra. Y por más que externamente se puedan mover de un lado para otro por los vientos, estará amarrado tan fuertemente a la que está a su lado que nunca caerá. Y el salmista decía, bienaventurado el hombre que sigue a Jehová. Será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Miren lo que dice la Biblia del testimonio de una persona que sirve realmente a Dios. Dice, qué bien se te ve cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ellos han dado testimonio de tu amor en la iglesia.
haces bien en encaminarlos para que sigan su camino. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: qué bien se te ve cuando prestas algún servicio a los hermanos. Cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y especialmente a los que no conoces. Ellos han dado testimonio de tu amor en la iglesia. En la iglesia, plantados en la casa de Dios. Y hermanos, cuando nosotros tenemos conciencia de lo que es la iglesia, que la iglesia no es el lugar que tú visitas, sino es el lugar donde vives. Que la iglesia no es el lugar donde tú vienes de vez en cuando a hacer turismo, sino es el sitio donde tú vienes y conoces el nombre del que viene, lo ayudas, lo soportas, y entre todos nos tenemos paciencia. Cuando entre todos nos damos agua, beso y nos ungimos la cabeza con aceite, entonces entenderemos que todos seremos para uno y uno seremos para todos. Porque nos unimos en base a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y cuando tú comienzas a enseñar, no a juzgar al que viene, no al juzgar su pasado, no al juzgar qué cosa hace, como hacía Simón con esa mujer, sino cuando enseñas a otro a dar agua, a dar beso y a dar aceite, entonces el amor de Dios se va a ver reflejado en este lugar. Una más, hermano Manuel, por favor. ¿Qué pasó finalmente? El Señor Jesús le dijo a esta mujer, Lucas capítulo 7, versículo 50, después de la explicación que le había dado a Simón, y le dice: esta mujer es como aquella a quien se le perdonó mucho, por eso es que ama más a esta persona que le perdonó. Y a la mujer le dijo: vete, tu fe te ha salvado, ve en paz. No importa lo que has sido antes de conocer a Dios, no importa lo que has hecho, no importa en qué te has convertido, no importa cuántos has dañado, no importa cuántos rompiste el corazón, no importa cuántos errores has cometido, si hoy día te acercas al Maestro en arrepentimiento y le das beso, y le das agua, y le das aceite, y le entregas tu corazón, y olvidas los mis de tu vida, y les dices: aquí están los hijos que tú me diste, aquí está el dinero que tú me diste, aquí está la casa que he podido lograr, aquí está la familia que tengo, y todo está a tu disposición. ¿Sabes qué es lo lindo de Dios? Después Dios te lo devuelve. Amén. Y Dios te dice: ahora es tuyo, anda y ve en paz. Aleluya. Un pasaje más, la Biblia dice que si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3. Tú amas a Dios, obedeces a Dios, tú le das agua, aceite, le unges la cabeza, entonces le das beso, tú eres conocido por Dios. Qué lindo que el creador del mundo creó los cielos, la tierra, los mares, las constelaciones, las galaxias. Es el mismo Dios que me conoce a mí. Es el Dios que sabe mi nombre. Es el Dios que sabe dónde estoy, quién soy, qué necesito. Y no va a dejar que nada me falte en la vida. Y esa es la promesa de Dios para ti. Todos los días hay un encuentro con Dios. Todos los días, cuando tú abres tus ojos, hay una cena con Dios personal en tu corazón. ¿Actuarás como Simón o serás como esta mujer que le das agua, que le das beso y que le das aceite? ¿O simplemente seguirás con tu vida religiosa, pero sin amor, sin compasión, sin buscar a Dios, conociendo las cosas de Dios? Sí. Teniendo una familia de fe, sí. Habiendo leído la Biblia, sí, pero sin amor, sin relación con Dios. Hoy día te animamos a que busques ese Señor y que de verdad, de todo corazón, en espíritu y en verdad, tú puedas seguirle el resto de tus días. Yo creo que va a ser así. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias por su palabra. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana te agradecemos porque como cada día que escuchamos tu palabra, hay una invitación para recibirte a ti. Hay una invitación para que nosotros podamos tener comunión contigo, compañerismo contigo. Tú quieres acercarte a nosotros, tú quieres bendecirnos, tú quieres cuidarnos, tú quieres protegernos. Pero Señor, nosotros tenemos que voltear, detenernos y recibirte en nuestro corazón como Salvador personal.
Así que hoy día yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros con nuestras luchas, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Hoy día nos detenemos y vemos al Maestro. Señor, y enséñanos a darte el agua, lo material. Enséñanos a darte beso, nuestro corazón. Y enséñanos a darte el aceite, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra disposición a ayudar al necesitado. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces tú nos dices, ve en paz, tus pecados te son perdonados. Así que hoy día quedamos en tus manos y te agradecemos por una nueva invitación que nos haces, no para seguir una iglesia, no para seguir una religión, no para cambiarnos de denominación, para encontrarnos contigo. Señor, porque solamente encontrándonos contigo, nosotros podemos tener paz espiritual. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y espero que ustedes le den al Señor todos los días de su vida agua, beso y aceite. Muchas gracias, hermanos.